viendo a través de Facebook. Bendiciones a todos. Espero que esta tarde puedan recibir las palabras de Dios en sus corazones. Hermanos, pueden tomar asiento en la congregación. En esta tarde vamos a hablar de un tema muy conocido, pero no mucho practicado. Vamos a hablar de la paciencia. Nos manda el Señor a ser pacientes, y creo que es muy importante que en esta tarde pongamos mucha atención, porque como se está hablando y escucharon los anuncios, hay elecciones, hay COVID-19, hay dolor, hay tristeza, hay problemas, hay incertidumbre, hay muchas cosas que están pasando y hay muchas voces negativas, muchas cosas que se están diciendo y no hay en algunos casos seguridad, pero el pueblo de Dios sí tiene seguridad. Amén. El pueblo de Dios sí sabe lo que va a pasar. Y en esta tarde vamos a mirar este tema de la paciencia una vez más. Les voy a pedir que busquen a Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5. Lo que recomienda Santiago a nosotros es muy importante. Él escribió esta carta o esta epístola con el propósito de alentar a los creyentes, de dar ánimo a los creyentes, porque pues habían en aquellos tiempos muchas cosas difíciles que estaban ocurriendo mientras él está escribiendo esta carta. Ahora, si usted va al versículo 7 de este capítulo, la palabra del Señor dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y se ha estado hablando mucho por décadas de la venida del Señor. Se ha estado diciendo muchas cosas, se han estado profetizando muchas cosas. Algunas ocurren, otras no. Pero aquí vemos que Santiago nos está diciendo que tengamos paciencia hasta la venida del Señor. En otras palabras, hermano, hasta que Cristo venga hay que tener paciencia. Pero él da una comparanza aquí en este versículo, y él nos dice: tengan paciencia con Cristo. Amén. Tengan paciencia con Cristo. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque hay muchas personas que dicen: ay, desde que yo me conozco, dicen que Cristo viene y Cristo no viene. ¿No he escuchado eso? Desde que yo sé, se habla que Cristo viene, y ahí estamos hablando y estamos viendo la impaciencia de muchas personas hacia Cristo, porque dice que tenemos que ser paciente hasta la venida del Señor. Hasta que Cristo venga, tenemos que venir. Entonces, él dice en la otra parte del versículo, dice: mirad cómo. Entonces, él está haciendo una comparancia en este momento. Cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Amados hermanos, Cristo viene pronto. Amén. Dicen mucho, yo recuerdo, amén. Pero él dice: ¿qué es lo que hace el labrador? ¿Qué es lo que hace el agricultor? Él espera ¿qué? La lluvia. Entonces, eso es lo que nosotros también tenemos que esperar: la lluvia, la temprana y la tardía. ¿Por qué? Porque el Señor nos refresca. Él está diciendo: tengan paciencia, yo vengo. Pero mientras que Él viene, Él derrama su espíritu.
Amén. ¿Cuántos saben que el Señor derrama su espíritu? Él derrama su fuego, derrama su espíritu en tiempos que nosotros lo necesitamos. Y ahora, amado hermano, estamos esperando el próximo mover de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estamos esperando la próxima lluvia del cielo, porque sabemos que Cristo viene, pero no sabemos, como les dije la semana pasada, ni el día ni la hora. De modo que ¿para qué hacer fechas? Nadie sabe cuándo va a ser, excepto el Padre, dijo Cristo. No vendrá Cristo hasta que no se termine el número de los gentiles que van a venir a Cristo. Ahora, ¿quién puede saber entonces la venida del Señor? Imposible. Nadie puede saber el día ni la hora cuando Cristo va a venir. Pero sí podemos anticipar las lluvias, las tempranas y las tardías, hasta que Cristo venga. Amado hermano, el Señor no ha dejado de derramar su espíritu en medio de nosotros. El Señor no ha dejado de derramar su espíritu en los momentos difíciles. Entonces, ahora, amados hermanos, es un tiempo difícil para nosotros y tenemos que decirle al Señor: aquí estamos, Señor, derrama tu lluvia. Anticipemos la lluvia, busquemos la lluvia del Señor, busquemos la presencia, busquemos los ríos de agua viva que el Señor quiere darnos para nosotros mientras esperamos con paciencia la venida del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. También, amados hermanos, es importante entender que el Señor nos bendice en esta espera. Ahora miremos el próximo versículo 8. Dice: tened vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces, la venida del Señor se acerca. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros, amados hermanos? Tener paciencia, afirmar. Está diciendo: prepárense, prepare su corazón. Debemos estar preparados, hermanos, porque Cristo va a venir, pero nos está dando oportunidad. Está permitiendo que las lluvias de la presencia del Espíritu caigan sobre nosotros. Tenemos en nosotros las arras del Espíritu. Y esas arras del Espíritu nos ayudan, nos fortalece a nosotros para esperar la venida del Señor con paciencia. Así que el Señor nos provee a nosotros, pueblo de Dios, la capacidad y los medios por la cual usted y yo podemos, en el nombre del Señor, esperar la venida del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que Cristo viene, y yo creo que Él viene pronto. Yo creo que estamos en los últimos días. Y como estamos en los últimos días, tenemos que entonces afirmarnos en lo que nosotros creemos, porque hay muchas voces en estos tiempos. Hay muchas cosas que se están diciendo. Y amado hermano, a veces me quedo, estuve hablando con un hermano hoy y le estaba diciendo: hermano, yo verdaderamente me sorprendo cómo los cristianos no anticipan lo que viene. Cómo los cristianos están viendo una cosa, están escuchando voces, y yo digo: ¿cómo es? Yo soy cristiano y yo no puedo escuchar esas voces. ¿Cómo es que cristianos oyen esas voces de mentira? Oyen esas voces que le están diciendo cosas que no son verdad. Oyen esas voces de este mundo, amados hermanos, que están hablando lo que verdaderamente no es, lo que es mentira. Están diciendo que es verdad, y lo que es verdad están diciendo que es mentira. Y yo no entiendo por qué, si un cristiano está lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno del conocimiento de Dios, ¿cómo puede creer esas cosas? No lo entiendo. Amados hermanos, tenemos que orar por la iglesia. Hay que orar por el pueblo de Dios. Hay que clamar para que haya un despertar. Se necesita un despertar. Es necesario un despertar, porque Cristo viene. Pero su presencia está con nosotros, hermanos.
Por eso es que no entiendo, si la presencia de Dios está con nosotros, si el Espíritu de Dios está con nosotros, ¿por qué, pueblo de Dios, escuchamos otras voces? I don't get it. Porque verdaderamente, pueblo de Dios, la promesa del Señor es fiel. Es fiel. Y Él nos oye. Él oye nuestro clamor. Y por eso, afirmémonos. Afírmese, amados hermanos, en lo que usted cree. Manténgase en lo que usted cree. Porque me aflige cuando yo oigo muchas cosas que se están viendo en YouTube. Hay cosas buenas, pero hay cosas muy malas que se están comunicando bajo esa vía. Y tenemos que nosotros saber la verdad, conocerla, amado hermano, para que cuando nos digan la mentira, en el nombre del Señor usted pueda reprender. No, eso no es así. Y tenemos que cuidar a nuestros hijos, a nuestras familias, porque esas voces están alcanzándolos a ellos primero, queriendo cambiar su mente, su manera de pensar. Pueblo de Dios, bendito el nombre del Señor, esperar con paciencia, y mientras esperamos, pida las lluvias. Señor, derrama tu fuego, ríos de agua viva necesitamos fluyendo en nuestras vidas, pueblo de Dios. Por eso en esta tarde, bendito sea el nombre del Señor, tengamos paciencia hasta la venida del Señor. El versículo 9 dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. En otras palabras, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Santiago? Pues hay problemas en el mundo, hay voces en el mundo, hay necesidad de paciencia, hay necesidad de que el Señor nos llene de su presencia. ¿Por qué, amado hermano? Porque también los hermanos, amén, aquí está hablando de hermanos, los hermanos no debemos de estar quejándonos los unos con los otros. No debemos de estar maltratándonos los unos a los otros. Estamos esperando la venida del Señor. Esa no es manera de esperar la venida del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Lo correcto es, amado hermano, que nos abstengamos de ver el mal en nuestro hermano. Todos tenemos faltas, así que no esté mirando las faltas, sino que más bien oremos los unos por los otros, dice la Biblia. Orad sin cesar, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque la oración, ¿sabe lo que hace la oración? La oración limpia todo eso. ¿Cuántos dicen amén? La oración quita todos esos males. Y usted no tiene que enfocarse en lo que otra persona no hace o hace. Tenemos que enfocarnos en el hecho de que somos hermanos y debemos de orar los unos por los otros. ¿Por qué? Porque cuando estamos nosotros mirando a nuestro hermano y apuntando a nuestro hermano, estamos juzgando, y el juez está viendo. El verdadero juez está mirando. El verdadero juez está viendo sus acciones como está viendo las acciones del otro. Hermanos, es tiempo en el nombre del Señor de levantarnos y comenzar a clamar por esas lluvias y decirle al Señor: llénanos, para no tener que tener esta tentación de ver el mal en otra persona, sino en el nombre del Señor glorificar y exaltar el nombre del Señor. Bendecir, dice la Biblia, y no maldigáis. Bendecir, en otras palabras, cuando su hermano está haciendo mal, bendígalo. Ore al Señor y pídale al Señor: Señor, abre los ojos de su entendimiento. Abre su capacidad para entender. Ayúdalo, Señor. Y usted diga: pastor, ¿por qué? Porque el Señor oye la oración. ¿Cuántos dicen amén? Y si su hermano está torpe en sus ojos, usted dice: está torpe el hermano en sus ojos, usted puede abrir sus ojos, clamando a Dios que le dé espíritu de sabiduría y de revelación. Esos casos difíciles, those hard cases, póngalo en las manos del Señor. Le diga: Señor, abre. Señor, bendice. Señor,
guía. Qué bonito sería si así estuviéramos orando los unos por los otros. Qué bonito sería. Cómo Dios cambiaría todo. ¿Por qué, amado hermano? Porque somos pueblo de Dios. Somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, Él nos oye. Él tiene su atención en nosotros, en cada uno de nosotros. Y aquí, en este versículo 9, Él dice que el juez está delante de la puerta. Cristo viene. Amén. Cristo viene, Él está a las puertas. Así que no hay que esperar. El juez va a venir y Él va a arreglar todo. El asunto es en qué lado va a quedar usted y yo cuando venga el juez. Ese es lo importante. Por eso en los versículos anticipados está diciendo: prepara tu corazón, porque el juez está a la puerta. Preparemos nuestra vida, amado hermano. El juez está a la puerta. Cristo viene, y Dios, ese juez, es paciente. Está a la puerta, pero todavía no ha llegado. Está esperando. Nos espera a nosotros que afirmemos nuestros corazones, que llenemos nuestras vidas, amados hermanos, de la presencia de Dios. Que nos llenemos. Y eso es algo importante. Tenemos que tener paciencia los unos a los otros. Hay que tener paciencia imagínense, paciencia hacia los santos. Imagínense, usted dirá: bueno, pero un santo es perfecto, ¿para qué hay que tener paciencia con un santo? Amén. Pero está hablando de nosotros. Amén. Nosotros somos los santos y tenemos que tener paciencia los unos con nosotros. Parece una paradoja, ¿no? Santo y tener que tener paciencia, pero la realidad está hablando de nosotros, está hablando de usted, está hablando de mí. Y el Señor está diciendo: tengan paciencia. Tengan paciencia. Es importante tener paciencia. ¿Por qué? Porque Cristo, Él es el juez. Cristo es el juez, pero Cristo es el juez justo. El Señor, cuando venga, Él va a juzgar justamente. Y por eso, amado hermano, una vez más le digo: ¿en qué lado va a estar usted? Prepare su corazón. Preparemos nuestra vida, porque el Señor viene pronto por su iglesia. ¿Cuántos pueden decir amén? Cristo viene por su iglesia. Y Él nos dice a nosotros, amado hermano, en el versículo 10, dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí Santiago toma esto y dice: ahora, dicho todo esto, ahora miren a los profetas. Miren la paciencia de los profetas, porque ellos fueron ejemplo de aflicción. Amén. Porque muchas personas hoy día piensan que el cristianismo todo va a bajar del cielo. El cristianismo todo me lo van a dar. En el cristianismo yo voy a recibir todo va a ser bueno. Todo va a ser color de rosa. El sol va a salir todos los días. Nunca va a haber una nube en el cielo. Usted sabe que eso es una ¿qué? Fantasía. Amén. Eso es una fantasía. ¿Por qué, amados hermanos? Porque nosotros tenemos que ver el ejemplo. La Biblia dice ejemplo de aflicción. Cristo dijo que en el mundo tendremos que aflicciones. Así que el Señor lo dijo. En otras palabras, amados hermanos, muchas personas piensan: ya que soy cristiano, ya no voy a sufrir más. Ya que soy cristiano, no va a haber dolor, no va a haber tristeza. Pero eso no es verdad. Para los primeros cristianos, eso era la manera de vivir. Eso era normal. Amén. Nosotros los que vivimos aquí en América hemos estado bajo una protección tremenda y no sabemos lo que es aflicción. Usted no sabe lo que es aflicción, hermano. No sabemos lo que es eso. Los otros días estaba meditando en eso, antier estaba meditando en eso y yo estaba viendo y dije: Señor, gracias
porque me permites vivir aquí. Gracias por la vida que me has dado. Gracias por todas las cosas buenas que yo he recibido. Gracias por el privilegio de vivir en esta tierra. Yo le decía al Señor, porque le decía eso, porque mientras estaba meditando en esto, estaba meditando en la palabra de Dios y viendo las guerras, pensando en las guerras, porque como yo miro mucho documentación en la televisión y hablan de las guerras griegas y los persas y todo eso, me gusta la historia y estoy leyendo y vi tanta aflicción en esas culturas. Tanta aflicción en la cultura romana, griega. Y pude ver, amados hermanos, y eso llenó mi corazón. Y yo dije, Señor, yo nunca he visto esto. Señor, yo siempre salgo a la puerta de mi casa libre, sin temor de que me van a pasar por encima caballos, carrozas, espada. Nunca he pasado por eso, nunca he visto eso. Y cómo vivía esa gente afligida. Cristianos vivían de esa manera, perseguidos constantemente. ¿Por qué? Por Cristo. Por Cristo. Lo hacían por Cristo. Y yo digo, Señor, gracias, Señor. Yo no he pasado eso. Pero bueno, luego después hay que pensar, ¿será eso bueno? ¿Será eso bueno? Porque vivimos muy cómodos. Vivimos muy tranquilos y todo le echamos la culpa. Fue mi mamá, amén. Mi mamá lo hizo, fue mi papá que me abandonó, y fue esto, y queremos tantos privilegios aquí en esta nación, tantos privilegios que tenemos, y por cualquier cosa nos estamos gritando y peleando. Y ahora mismo ustedes pueden ver las calles de Chicago y pueden ver Illinois, pueden ver esos lugares a donde esa gente está haciendo eso. ¿Por qué? Somos malcriados. Amén. Yo le di gracias a Dios y dije, Señor, yo te doy gracias por esto. Porque los profetas, volviendo a los profetas, cuando entraban en este ministerio, ellos sabían que era un ministerio que posiblemente o casi seguro los mataban. Por eso es que estaban escondidos en las cuevas, llevaban la palabra y se iban, huían, porque sabían que eran perseguidos y eran matados. Y el mismo pueblo de Israel hacía eso con los profetas. Por eso el Señor lloró cuando vio a Jerusalén y le dijo que matas a los profetas. En otras palabras, el Señor había mandado profetas y los mataban. Bendito el nombre del Señor. Qué pueblo duro, qué pueblo cruel eran ellos. Eran ese pueblo. Era el pueblo de Israel. Pero Israel no solamente era duro y cruel, también sus enemigos eran duros y eran crueles. Así que la humanidad, amados hermanos, sin Dios, sin Cristo, es horrible. Amén. No mucho es amén, pero es verdad. Y por eso nosotros los que estamos aquí en América hemos estado protegidos en the bubble, escondidos, no hemos tenido eso, pero todos esos otros países han sufrido y todavía sufren por Cristo Jesús. Todavía pasan por esa dificultad, y aquí él dice que estos profetas murieron porque hablaron en el nombre de Dios. Entonces, pueblo de Dios, hay que tener paciencia. Hay que aprender esta clase de paciencia, porque cosas duras vienen. Cosas difíciles vienen para este mundo. Ya ustedes ven el COVID, eso no es nada. Ahorita vienen cosas más horribles y tenemos que estar preparados y decir, Señor, aquí estoy en tu nombre. En tu nombre, Señor. Yo te sirvo, yo te honro, porque estos profetas fueron apedreados, fueron perseguidos y fueron torturados también por Cristo Jesús. Sufrieron.
Pero amado hermano, yo no quiero que usted se vaya para su casa triste. Amén. Yo no quiero que se vaya para su casa con una pesadez. Lo que quiero es que usted entienda lo que hay alrededor de nosotros. Entienda el privilegio que usted tiene. Sepa lo grande y maravilloso que es su Dios. Y dele gloria y honra a Dios porque Él es bueno. ¿Cuántos saben que Él es bueno? Él es bueno, amado hermano, porque nadie aquí en este lugar se acuesta a dormir con hambre. No way. Esa es la bendición de Dios que tenemos aquí en este lugar. Nadie en este lugar tiene que salir de este lugar corriendo para su carro, corriendo para su casa, porque no saben si alguien lo va a matar allá afuera. Usted sale tranquilo. ¿Qué es lo primero que usted piensa? Applebee's. Amén. Usted no piensa, me van a matar. No, usted está pensando, me voy a comer. Bendito el nombre del Señor. Así que usted está bien. Dele gracias a Dios. Amén. Usted está bien, dele honra a Dios. Usted está bien, amado hermano. Bendito el nombre del Señor. Y esos que están diciendo, ay, es que me miró mal y que me pasó esto. ¿Qué persecución? Eso no es persecución. Eso es ser malcriado. Amén. Eso es. Bendito el nombre del Señor. Persecución son los musulmanes que están huyendo constantemente allá en Irán, Irak y en esos lugares a donde los matan y los ponen en las cárceles todos los días. Eso es persecución. Amén. Si su esposo no le habla, amado hermano, no le quiere hablar, mi esposo no me quiere hablar, pues dele un beso y quítele ya esa cosa. O haga una buena comida. Ahí se acabó. Eso no es persecución. Eso no es nada. Usted dele gloria y honra a Dios porque usted vive aquí. Gloria al Señor. Dele gracias a Dios porque usted vive en América. Dele honra a Dios porque sus pies caminan libremente a donde usted quiere ir. A donde usted quiere caminar, con quien usted quiere hablar. El Señor hizo esto. Quiero decirle, amados hermanos, Dios hizo esta nación como un ejemplo para todas las naciones. Usted es un ejemplo, yo soy un ejemplo. Y por eso debemos darle gloria y honra a Dios, porque caminamos con un privilegio grande y poderoso en nuestras vidas. Vivimos en el país que le da de comer a todo el mundo, que financia a todo el mundo, que resuelve los problemas de todo el mundo. Bendito el nombre del Señor. Vivimos, hermanos, y yo verdaderamente, cuando vino todo eso a mi mente, yo le dije, oh, gracias Señor. Gracias Señor porque nací en esta tierra. Amén. Y otros no nacieron, pero gracias a Dios porque están aquí. Y caminan libremente en este lugar. Esta es la nación de privilegio. Esta es la nación de gloria. Esta es la nación que fluye leche y miel. Esta es, no hay otra. Es excepcional. Así le llaman los americanos. Excepcional. ¿Y saben por qué? Porque el Señor derramó su gracia sobre nosotros. Es la gracia. Si el Señor quitare su gracia, pobre de nosotros, pero es la gracia de Dios que está aquí. Ahora, ¿por qué es eso? Tiene un propósito. Tiene algo que Dios está haciendo con esta nación. El Señor no ha permitido que esta nación se vaya abajo. Por eso puso el presidente que tenemos. Amén. Y algunos no están de acuerdo conmigo, pero quítenlo. Cuando se vaya o cuando lo quiten, va a ver qué es lo que va a pasar. Necesitamos estar orando, no por el que tenemos o el que vamos a tener, el que viene después. Señor, prepara ese también, porque necesitamos que este lugar sea libre, que esta nación sea nación que honre y glorifique al Dios Todopoderoso. Necesitamos un despertar del Espíritu Santo en nuestras vidas, amados hermanos. Hay muchas personas que miran el programa Despierta América. Y es verdad, tiene que despertar América.
pero no con lo que ellos están hablando, sino con el poder del Espíritu Santo derramado en nuestras vidas, en nuestros corazones, que podamos hablar la palabra de Dios con libertad. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que necesitamos. Volvemos a los profetas. Ellos fueron el ejemplo. Ellos pagaron un precio. Mucha sangre se derramó. Mucha sangre se derramó por la libertad que hay hoy. Y muchas personas dicen, no, pues gracias a Dios por los héroes en la Segunda Guerra Mundial. Y yo digo, sí, amén. Muchas personas murieron por la libertad que tenemos, pero viene aún más allá que eso. Los profetas comenzaron esta guerra, sufrieron, murieron, y ahora usted y yo decimos, gloria a Dios, bendito el Señor. Alguien pagó un precio por esto que nosotros tenemos. Y por eso démosle honra y gloria a Dios, porque el precio máximo fue Cristo. Ahí vamos, porque no quiero que le demos toda la gloria a los profetas, sino que Cristo, Él es el que dio su vida por nosotros. También, vamos al versículo 11. Y dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Piensa un poquito lo que acabo de leer. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Aleluya. Bendito el Señor. Entonces, hay que tener paciencia también en la enfermedad. Hay que tener paciencia. Y aquí en estos versículos relata que debemos también recordar a Job, pero dice, he aquí tenemos por bienaventurados. Hay que pensar eso primero, como bienaventurados los que sufren. Bienaventurado quiere decir feliz. Aleluya. Hay que tener por feliz a los que sufren. Está raro eso, ¿cómo que estoy sufriendo? No me gusta. ¿A quién le gusta esto? ¿Quién quiere la enfermedad? ¿Quién quiere el dolor? ¿Cómo es eso que hay que mirar la felicidad? Hay felicidad. Pues vamos a ver lo que el versículo está diciendo, porque él hace una comparanza con alguien muy extraordinario en la Biblia, Job. Porque él dice aquí que habéis oído, en otras palabras, que en aquellos tiempos se había escuchado de Job. Habéis oído de la paciencia de Job. En otras palabras, Job tuvo paciencia en su sufrimiento. Job tuvo paciencia en su dolor, en su aflicción, en su enfermedad. Él tuvo paciencia. ¿Cómo? Pues si usted sabe la historia de Job, porque aquí dice, si ustedes han oído de la historia de Job, y ustedes han oído de la historia de Job, y Job, ¿qué pasó con Job? Job perdió todo. No solamente sufrió enfermedad, perdió sus hijos, sus hijas, perdió todo su ganado, sus riquezas, todo lo perdió. Y luego finalmente su cuerpo fue afligido terriblemente, afligido noche y día. Y luego, después que todo eso pasa, vienen unos amigos. Amén. Gloria a Dios por los amigos. ¿Y qué hacen los amigos? Pues vienen a acusarlo. Pues algo hiciste. Hay gente que no lo dice, pero lo piensa. Algo hiciste. Hay pecado. Hay esto. Hay otra cosa en la vida. Juzgan. ¿Y qué hizo Job? Job escuchó todo eso con paciencia. Con paciencia. Dios bendiga a Job. Yo no sé si tuviera la paciencia que tuvo, pero tuvo la paciencia, acusándolo a él y él inocente.
es que hiciste esto, es que hiciste aquello. Y filosóficamente comenzaron a hablar tantas cosas, echándolo. Imagínense que usted está enfermo y alguien venga a acusarlo. Y esto es lo que vemos aquí con Job, pero fíjese lo que pasa, que Santiago está diciendo, pero miren el fin del Señor, porque el enemigo trajo la aflicción, el enemigo trajo el dolor, el enemigo trajo la pérdida, fue el enemigo que puso todo eso. De modo que si hay aflicción y hay pérdida en su vida, no es Dios. Amén. No es Dios. La pérdida, la aflicción en su vida no es Dios. Eso era el enemigo. Pero ¿cuál fue el fin del Señor? El fin del Señor fue que Dios, después que pasó la prueba, después que pasó la aflicción, después que pasó todo eso, entonces Dios lo bendijo. ¿Y cómo lo bendijo? El doble de lo que tenía, doble de hijos, doble de hijas, doble de riqueza, doble de ganados, doble de todo. Amén. Fíjese. Y algo interesante aquí que le faltó, que yo no vi porque era doble, pero no le dio doble de esposa. Eso fue una bendición, ¿entiendes? Bendito el nombre del Señor, porque él recibió el doble de todo. Dios lo bendijo, Dios lo prosperó en gran manera. Ese fue el fin del Señor. En otras palabras, cuando somos afligidos, hermano, hay esperanza entonces. No se queje. Cuando somos afligidos, entonces Dios dice, yo te voy a bendecir. Mira para allá, mira lo que tiene Dios. Hay algo allí más adelante. No mires para abajo. No mires para aquí, mira para allá, porque allá, más adelante, el Señor tiene doble. Double for your trouble. Amén. Doble el Señor tiene para nosotros como pueblo de Dios. Así que, en otras palabras, está diciendo, cuando usted esté en la aflicción, cuando esté en el dolor, cuando esté en la enfermedad, cuando esté en la incomodidad, tenga paciencia. Wait. Tenga paciencia y dígale, Señor, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que tú tienes algo bueno para mí, y siga mirando lo bueno, siga mirando lo que viene, siga mirando el futuro, porque el futuro para usted y para mí es glorioso. ¿Puedes decir amén, hermano? Es glorioso el futuro suyo y mío. Es maravilloso lo que Dios tiene para nosotros. Y no debemos de mirar lo que está pasando al momento, sino ver la grandeza de un Dios maravilloso. Y le hago la pregunta que le hice la semana pasada a ustedes. ¿A cuántos Dios ha bendecido? Amén. ¿A cuántos Dios le ha dado más de lo que usted esperaba? Dios es bueno. Y Él nos da más de lo que usted puede esperar. Dios es maravilloso y Él quiere que usted y yo comprendamos esta verdad, porque el Dios que nosotros le servimos es muy misericordioso y compasivo. Ese es el fin del Señor. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días o para siempre. El final es glorioso, es para siempre, pero mientras voy caminando hacia la casa de Jehová, la misericordia y el bien están conmigo. Y en la aflicción el Señor me da paciencia. En la tristeza me alienta, me levanta. Por eso es importante, pueblo de Dios, que miremos lo grande y maravilloso que es Dios, y lo que Él tiene para nosotros es glorioso, y que ese despertar del Señor ojalá y comience. Yo puedo decir, en mí ya comenzó. En mí ya comenzó, porque estoy viendo lo grande y maravilloso que es Dios, y los cambios que el Señor está produciendo en mi vida, los cambios que el Señor está queriendo que yo tenga, cambio de mente, de actitud, de cambio de búsqueda.
muchos cambios el Señor está haciendo. Ese es el principio. De repente Dios derrama su gloria sobre nosotros, porque la gloria ya está aquí. Solamente está a un paso nada más de nosotros. Y lo que tenemos que hacer en el nombre del Señor es: soy feliz. En esta aflicción, Señor, soy feliz. Estoy anticipando lo que viene después. Estoy en el dolor, en la tristeza, pero algo viene más adelante. Otro paso más, viene algo maravilloso para mí. Pueblo de Dios, Dios tiene cosas buenas para usted y para mí. Ahora miremos a Jesucristo. Vamos a ver a Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Cristo no solamente enseñó paciencia, sino la practicó. Él fue paciente. Ahora, fíjense lo paciente que es nuestro Dios. El Señor tenía, ¿cuántos discípulos? 12. Tenía 12 discípulos. Imagínense la paciencia que tenía que tener el Señor. Y el Señor era perfecto, santo, y lo descontrolaban también. Amén. Lo descontrolaban. Imagínense lo paciente que es Dios con nosotros. Porque Dios, siendo paciente, perfecto, guiado por el Espíritu, movido por Dios, y se desconcertaba. Santo Dios, imagínense nosotros. Los discípulos eran tremendos. Eran personas que no sabían para dónde iban ni tenían, y el Señor tenía que tratar con ellos y tenía que ser paciente. Y el primero que vamos a ver, que fue el que lo traicionó a él, fue Judas. Fíjense la paciencia de nuestro Señor. El Señor sabía quién era Judas. El Señor sabía que Judas le robaba dinero. El Señor lo sabía. El Señor sabía que Judas tenía un corazón no preparado, pero el Señor todavía lo tenía como parte de él. Y fíjese que aún en su momento en el cual Judas va a entregar al Señor, lo sentó en el lugar de honor. En el lugar de honor. Imagínense el traidor en el lugar de honor. Miren la paciencia y el amor de Dios. Ahora la pregunta para usted: ¿fuera usted así, sabiendo, este me está robando, este me está haciendo esto, este me está... ¿Qué haría usted? Pues eso lo dejo ahí en blanco, pero bendito el Señor. El Señor fue paciente y lo tuvo ahí hasta al final. Judas tenía su propósito. Aún Judas tenía su propósito. Gloria a Dios. Él hizo lo mismo que hicieron los demás discípulos. Sanó enfermos, echó fuera los demonios. Él hizo todo eso, pero fíjese, el Señor tuvo paciencia. ¿Qué hizo? Pregúntese, mire, escuche, pregúntese usted mismo. Miren lo que hizo Judas. Judas lo negó. Judas lo negó. Ahora pregúntese usted: ¿lo he negado yo? ¿Lo he negado yo? Cristo tuvo paciencia con Tomás. ¿Recuerdan a Tomás? Amén. ¿Tomás era qué? Incrédulo. Estuvo con el Señor y aun cuando resucitó. Imagínense, ¿qué hizo Tomás? Tomás dijo: hasta que no lo mire, hasta que no ponga mi dedo en el costado. Y de repente ahí aparece el Señor. Pero el Señor tuvo paciencia con él, porque el Señor ahí mismo lo podía fulminar de una vez, hacerlo cenizas. Pero ¿qué hizo el Señor? El Señor dijo: no, mira Tomás, mira. Y él le enseñó el costado. Ahí, no seas más incrédulo. Se necesita paciencia para eso, más hermanos. Porque Tomás caminó con él, comió con él, oyó sus mensajes, oyó su enseñanza, vio los milagros, y él también hizo milagros por el poder de Cristo. Y después dice: no. Yo dudo que eso haya pasado. Mi pregunta para usted también es: ¿ha dudado usted del Señor? ¿Ha dudado del Señor?
Ahora vamos a Pedro. Bueno, Pedro lo negó y ustedes lo saben. Amén. Pero Pedro también era una persona impaciente, que cada rato tenía que el Señor estar controlándolo también. Pedro lo negó a él, pero Pedro tuvo una gran experiencia porque Dios, Cristo, tuvo paciencia con él. Hay que tener paciencia, amados hermanos. Pero ahora vamos a ver a Pilato. Pero Pilato, ¿no? Vamos a ver a Pilato. El Señor tuvo paciencia con Pilato también. ¿Por qué? Porque él tuvo un diálogo con Pilato. El Señor habló con él y Pilato hablaron de la verdad, que es verdad. Y Pilato no pudo comprender quién estaba al frente de él. Y hasta preguntó la verdad, ¿qué es la verdad? Pilato no sabía qué era la verdad. Pero el Señor con paciencia dialogó con él. De tal forma que Pilato estaba indeciso. Él no sabía qué hacer. Porque Cristo nos confronta. Y Cristo confrontó a Pilato de una forma que él no sabía qué hacer. Pero finalmente Cristo tuvo que tener paciencia con Pilato. Y finalmente Pilato lo condenó a muerte. Amén. ¿Entienden para dónde voy? Hermanos, usted ha condenado al Señor con sus acciones, con sus actitudes, con su manera de pensar. Y finalmente, aquí nos cae a todos. El Señor fue paciente en la cruz. Él fue paciente en la cruz. ¿Por qué? Él le dijo a su padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estaba hablando de los fariseos, escribas, los soldados y todos los que estaban ahí. Ellos no saben lo que hacen. Perdónanos. Pero también, amados hermanos, nosotros, el Señor fue paciente porque Él estaba muriendo por nosotros. Él fue paciente con nuestros pecados, con nuestra maldad, con todo. Él fue paciente y abrió sus brazos y se entregó en la cruz. Porque Él sabía: me estoy entregando, pero pronto ellos van a ser míos. El Señor fue paciente. Él no nos dijo: ya que mueran todos, voy a cambiar este mundo y voy a hacer otro mundo nuevo. Él lo podía hacer. O Él podía mandar un ejército, una legión de ángeles que acabaran con todos. El mismo Señor lo dijo: yo puedo hacer eso. Pero Él fue paciente. Dijo: no, yo voy a esperar, porque el plan es de que todo el mundo va a ser mío. Y Él se entregó. Él fue paciente. Estamos mirando los ejemplos de paciencia, amados hermanos, porque el Señor fue paciente con nosotros. Y como Él fue paciente con nosotros, Él está esperando que usted y yo también seamos pacientes con aquellos que están perdidos, que seamos pacientes con aquellos que andan errantes, que no tienen vida, que no conocen al Señor. El Señor está esperando a nosotros que seamos esas personas que los alcancemos. Y el Señor nos ha dado a nosotros todo lo que necesitamos para vencer en este mundo. Nos ha dado a nosotros todo el poder que necesitamos para alcanzar este mundo. Lo que necesitamos es paciencia. Seamos pacientes hasta la venida del Señor. Trabajando, sirviendo, honrando, adorando a Dios, amando a este mundo, predicando la palabra de Dios. Ese es el mandato para nosotros. Y si usted hace eso, el Señor le va a galardonar cuando usted vaya a la presencia de Él. Su premio le espera, amado hermano, por su fidelidad. Si usted y yo aprendemos de nuestro Señor, si aprendemos de los profetas, si aprendemos de todos los predicadores de antaño, aprendemos de todas las personas que sufrieron, como Moisés, como Elías, estas personas que dieron su vida
para honrar a Dios y servir al Señor. Así también nosotros, pueblo de Dios, tenemos una nube de testigos. Seamos también, hermanos, pacientes hasta la venida del Señor. Sirvámonos al Señor, sírvale a Dios con toda su fuerza, sírvale con toda su mente, sírvale con todo su corazón, sírvale al Señor. Es tiempo, pueblo de Dios, de dejar de vivir de esta manera. Y esta mañana estuve en Lekele y yo pensé que era el único que usaba la palabra wishy-washy, pero el predicador también dijo, dejemos de ser wishy-washy. Y yo me quedé, oh my God. Pues sí, entonces el Espíritu está hablando, amén, nos está hablando a todos. Dejémonos de estar con esa debilidez, sino que en el nombre del Señor, con el poder de Dios, con la presencia del Espíritu Santo, comencemos a declarar y proclamar a un Dios vivo, a un Dios de poder, a un Dios que honra, amados hermanos, a su pueblo, cuando su pueblo le honra a Él. Honremos al Señor, hermanos. Levantémonos con la valentía, con el valor que el Espíritu Santo nos da y entremos en esta guerra espiritual. Si usted no ha entrado, entre, amado hermano, y comience a proclamar, a declarar a un Dios vivo, a un Dios de poder, a un Cristo que bendice, que nos ha bendecido, que nos ha dado este gran privilegio de vivir guardados y cuidados. Démosle la gloria y la honra a nuestro Dios. Seamos pacientes hasta la venida del Señor, hermanos. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos están escuchando, están oyendo la palabra. Espero que en el nombre del Señor Dios nos bendiga y Dios les dé fortaleza. Las ofrendas, hermanos, en esta tarde, no se olvide la ofrenda. Cuando vaya a salir, deposite su ofrenda en esta tarde. Dios bendiga a los hermanos que nos están viendo y que la bendición de Dios esté sobre ustedes.